Séptimo piso, donde los puntos de vista se encuentran. Seguimos e inauguramos este programa el día de hoy con una información que, bueno, la verdad que promete muchísimo impacto y repercusión y para eso le damos la bienvenida al analista internacional Cristian Lamesa. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Leila, Alejandro, encantado de estar con ustedes una vez más. El gusto es nuestro, Cristian. Bueno, vamos a hablar acerca de algo que Rusia viene alertando y denunciando hace años, que es el tema de los biolaboratorios en Ucrania. Recién ahora Estados Unidos decide investigar. ¿Por qué en este contexto? Puede tener que ver con un gesto hacia Rusia, justamente. Aparte, recordemos que quien está encabezando esta investigación es Tulsi Gabbard, que es la Ujú. directora nacional de inteligencia y es una persona que tuvo la valentía de, siendo en ese momento parte del Partido Demócrata, denunciar airadamente todas las mentiras sobre las cuales se construyó la agresión contra Rusia por parte de la administración Biden a través de Ucrania. Hay que recordar que también un poco la génesis de esto también fue durante la administración Obama-Biden. Ujú. O sea que el personaje este, el anciano senil, tenía bastantes cuentas que tendría que rendir bastantes cuentas, pero creo que esto tiene que ver con, aparte de esto que mencionaba y de ser encabezado por una persona que tuvo la valentía de decir la verdad dentro del seno mismo del Partido Demócrata, también es parte del Estado profundo, es algo que en alguna medida eso que escapa un poco al control, que es bastante opaco, porque no es algo que vos digas se maneja transparentemente desde tal departamento, desde tal secretaría, es bastante opaco, se hacen experimentos que son bastante cuestionables, muy opacos también. Y esto podría ser, por supuesto, algo que incluso en alguna circunstancia determinada pueda ir en contra del propio Estados Unidos. No olvidemos que el país norteamericano en este momento está, y desde hace bastante tiempo, y es impredecible en qué puede derivar, está en una división muy grande en el seno de su población. Y muchos dicen con el riesgo de una guerra civil. Entonces, este tipo de elementos en manos de un sector del Estado profundo puede ser un riesgo justamente para lo que hoy parecería representar o tenía la intención de hacerlo el MAG, el America First de Donald Trump. Claro. Cristian, ¿y qué se sabe de estos biolaboratorios? Son 120 aparentemente en total, pero 40 están en Ucrania. Hace rato que Rusia viene denunciando que, bueno, después de la operación militar especial, en alguna de estas instalaciones hubo, bueno, movimientos de urgencia que daban cuenta de desaparición de material. Y hablamos de material muy peligroso, ¿no? Cepas de, no sé, hantavirus, cólera, y otras enfermedades muy letales. ¿Qué se sabe al respecto y por qué es tan preocupante? Mira, a ver, Estados Unidos tiene, desgraciadamente hay que decirlo, una tradición ya de muchas décadas de coquetear con este tipo de cuestiones. Simplemente podemos señalar que algunos de los altos jerarcas del consorcio petroquímico IG Farben alemán, que fue el apoyo económico y en muchos sentidos de Adolfo Hitler para llegar al poder, un consorcio empresario que era el más poderoso a nivel mundial en ese momento y que englobaba en su seno empresas como Bayer, la farmacéutica, como BASF, como AGFA y otras empresas, algunas de ellas que siguen existiendo y que nunca pidieron perdón por las barbaridades que hicieron, y otras que ya no existen. Ahora, dicho esto, estas empresas, por ejemplo, una de ellas creó el gas Ciclón B, ese elemento que sirvió para matar a millones de personas en las cámaras de gas de la Alemania nazi. Hacían experimentos con gas sarín y con otras armas químicas, etcétera. Nunca pagaron por sus culpas, fueron indultados por el representante de los Estados Unidos para la Alemania, para lo que era la Alemania en ese momento, que estaba bajo 4 áreas de ocupación, representante del presidente Truman. Y a varios de estos personajes, uno fue Otto Ambros,
uno de estos directivos de estas empresas, si no me equivoco era Otto Ambros, justamente fue contratado como asesor de Konrad Adenauer y aparte pasó a trabajar para Chemical o Dow Chemical, como quieran pronunciarlo, y aparte para el Departamento del Ejército de los Estados Unidos relacionado con la investigación de armas químicas y biológicas. Un nazi, Mm. un nazi recalcitrante. El grupo que ahora se me fue de la cabeza es un número que tiene de los que hacían experimentos atroces en Japón con población china, con población coreana, que hicieron experimentos atroces, pero de una magnitud realmente difícil de describir. Esos criminales de guerra japoneses fueron premiados con no ser juzgados y colaborar y trabajar para el gobierno de los Estados Unidos en investigaciones de armas químicas y biológicas. Esto obviamente también se le brindó la impunidad al criminal de guerra que fue el emperador Hirohito, que por eso se rinde, no por las armas nucleares, no por Hiroshima y Nagasaki, porque en los bombardeos de enero de 1945, perdón Leila que me extiendo un poco, pero todo No, viene. es muy relevante, obvio. Creo que es interesante porque los bombardeos de Tokio de enero de 1945 con eh, bombas incendiarias que prácticamente redujeron Tokio a cenizas y mató a muchas veces más gente de la que murió en Hiroshima y Nagasaki. Y eso no hizo que se rindiera Hirohito. Lo que hizo que se rindiera Hirohito fue la declaración de guerra de la Unión Soviética en agosto de 1945, el 9 de agosto de 1945, y que la Unión Soviética iniciara la Operación Tormenta de Agosto, que en prácticamente 2 semanas desalojó a todas las tropas japonesas de China y de Corea e iban a invadir las islas japonesas e iban a llevar sin duda a Hirohito y a todos estos criminales ante la justicia y seguramente iban a ser ajusticiados como correspondía. Ante esa situación, Hirohito se rinde y pone a Japón como otra de las armas, como lo fue Alemania, como lo es Alemania, en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Y a cambio de esto, obviamente lo que decía, y volvemos al origen de la pregunta, Estados Unidos contó con todos estos criminales para hacer estas investigaciones atroces. Yo no sé si es cierto o no, Leila, pero a comienzos de la operación militar especial habían habido informaciones, creo yo, bastante creíbles de incursión que se habían logrado tomar algunos de estos laboratorios y se había descubierto que incluso estaban experimentando con cepas de virus que atacasen específicamente a la población eslava. Eh, Evidentemente más no se puede agregar que realmente todas estas investigaciones son, como decía antes, muy opacas y no tienen ninguna otra finalidad que la búsqueda de crear virus selectivos, de crear pandemias. Todavía es muy opaco el origen del COVID-19, que también lo está investigando Tulsi Gabbard, eso me parece bastante interesante. Entonces creo que yo le pondría, como decimos coloquialmente, le pondría un par de fichas a la directora nacional de inteligencia porque creo que más allá de los dislates de la administración de Donald Trump, cuenta con gente muy valiosa y una de ellas es Tulsi Gabbard. Cristian, ¿qué tal? Te saludo Alejandro. Te cambio un poco de tema, pero no tanto en términos de, bueno, una noticia que es nueva, pero no, y tiene que ver en este caso con el arresto de la ex mano derecha de Zelensky en relación con un caso de blanqueo de capitales. Digo, hablamos de Andrei Yermak, que, bueno, en este caso fue detenido, que ya venía acusado desde el año pasado, que tiene una enorme cantidad de denuncias por casos de corrupción. Y te consulto entonces, bueno, ¿cómo analizás esta detención puntual en este momento puntual? A ver, esto es como, a ver, eh, es nada comparado con la profunda corrupción que hay dentro de la administración y del régimen de Zelensky, porque hay que recordar que el gobierno de Volodymyr Zelensky es una organización terrorista y mafiosa. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan, hace ya, diría, 2 años, 2 años y medio, tal vez algo más,
que estaba el ministro del Interior, Monastirsky, que su helicóptero fue derribado por un misil portátil antiaéreo. Bueno, ese asesinato fue propio dentro del régimen ucraniano, lo mandan a matar según informaciones bastante confiables, lo mandan a matar desde el Ministerio de Defensa porque este personaje, Monastirsky, del Ministerio del Interior, había descubierto la trama de la venta del tráfico de armas que se desviaba y se desvía hacia grupos insurgentes africanos como una burda y descarada justamente venta de armas ilegal para enriquecerse ilícitamente. Este hombre descubre esta trama, pero no por denunciarla, sino que pide su porción del pastel y evidentemente el Ministerio de Defensa no tenía ganas de hacerlo y lo derriban en su helicóptero con un misil portátil. Este es el nivel de corrupción que tiene esta organización criminal, no le llamemos más gobierno, porque aparte está usurpando el poder, porque ya no tendría que estar al frente del gobierno según la constitución ucraniana. Entonces decía, es apenas una muestra, ¿viste? Cuando dicen para muestra basta un botón, Sí. y tal vez en este momento, y con esto cierro, dale, así seguimos adelante, yo creo que bastante del blindaje se le cayó con la llegada de Donald Trump al poder, al régimen de Zelensky. Recordemos que tenían disputas históricas con el tema de la laptop de Hunter Biden, su vínculo y el de la familia Biden con la empresa Burisma y con todo el entramado corrupto de Ucrania. Donald Trump le pide a Zelensky que acelere estas investigaciones y Zelensky da publicidad a esto como si hubiese sido presionado y esto le cuesta 2 impeachment en su primer mandato a Donald Trump. Entonces, evidentemente, más allá de la intención del republicano de mejorar las relaciones con Rusia estratégicamente por lo que es su proyecto de reindustrialización de Estados Unidos, evidentemente también hay cuentas pendientes, entonces obviamente gran parte del blindaje que tenía la administración Biden y que sigue teniendo Europa para con este delincuente llamado Volodymyr Zelensky se ha caído mucho. Recordemos el encontronazo en la Casa Blanca, recordemos que ha dicho incluso que era un dictador. Trump no ahorró epítetos contra Zelensky, cosa que celebro y está dentro de las cosas que rescato de Donald Trump. Y yo creo que incluso, si revisamos un poco la memoria, las investigaciones que hacen estas dos organizaciones anticorrupción, que es NABU y la otra no me acuerdo la sigla, están apoyadas por el FBI. O Claro. sea, gran parte de la información que se le da se la da el FBI y esto todo motorizado desde justamente Kash Patel, que es el director del FBI designado por Trump. Entonces no me llamaría la atención que venga por ahí, ni tampoco que haya sido un arreglo como para hacer una muestrita, pero que en definitiva se le garantice también la impunidad a este tipo que hasta como nota de color, ahora sale a la luz que gran parte de las medidas que tomaba desde la oficina de la presidencia se las asesoraba una bruja o clarividente o como querramos llamarle, lo que muestra ya es un cocoliche, realmente el Un gobierno de Ucrania es delirio. un Sí, cocoliche. el nivel de desconexión también, ¿no? Con la realidad. Bueno, vos fijate, Ale, por eso justamente, si una bruja le está diciendo por dónde tiene que ir, eso podría dejarnos a las claras que si ahí hay brujos que le están diciendo que todo va bien, a pesar de que ya lo de Ucrania yo creo que incluso demográficamente va a ser una catástrofe de dimensiones épicas. Bueno, este tipo, bueno, asesorado por brujos y obnubilado por los miles y miles de millones de dólares que ya lleva robado, bueno, el tipo va para adelante hasta que alguien lo pare. Mm, Clarísimo este repaso, Cristian. Bueno, seguiremos muy de cerca todo lo que pasa y por supuesto en contacto para que nos expliques y nos ayudes a entender. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Leila, y a vos, Alejandro, también un placer para mí estar con ustedes. Un Un abrazo. gusto. Ahí pasaba el analista internacional Cristian Lamesa. ¿Qué pasa en China?